Y donde hay mucha desconfianza, Pau, cambiando de temas, es en Colombia, que ahorita está en redes sociales a tope y todo el mundo apoyando a Colombia, los edificios principales de los países con las banderas de Colombia, porque pues con esto de la reforma tributaria que está en ese país, pues se puso muy intensa la cosa. Sí, totalmente. Queríamos hablar de esto porque lo hemos leído en todos los lugares y hemos visto muchos portales explicando qué está pasando y lo tratamos de hacer de todos los lugares y de informarnos lo más que pudimos para hacerlo. Y sabemos que se trata de un impuesto, bueno, una reforma tributaria que quiso mandar el presidente Duque desde abril, desde principios de abril, y, y sobre todo en una política económica muy frágil, ahorita en un tiempo muy frágil en Colombia, en donde el COVID ha pegado mucho a las familias, en donde la economía está muy inestable y el país está sufriendo mucho, sobre todo por la parte del COVID, ¿no? Porque ha afectado a familias que están en desempleo, que están en una situación de calle, etcétera. Además que Colombia tiene un panorama político complicado. Existe la guerrilla, existe la FARC, existen otras fuerzas, además de que han sido pues de los principales países donde han ido refugiados los venezolanos, ahorita que ha pasado todo lo de Venezuela, ¿no? Entonces, estos impuestos que pretendía poner el presidente se iban a cosas, entre muchas cosas que quería, iban impuestos a cosas básicas como el agua, la comida, el gas y utilidades básicas, ¿no? Aunque el 2 de mayo el presidente quitó la propuesta, incluso renunció el ministro de Economía, eh, las manifestaciones ya eran demasiado grandes y el descontento de la gente, pues como una olla de presión, ya se había escapado y se había tenido que salir pues por algún lugar, ¿no? Y las manifestaciones estaban pues ya fuera de lugar. Otra vez, regresando a esta parte como del desempleo, el COVID, la economía caída, una de las partes que exige la gente es como una reforma policial, mejor educación, mejores cosas del gobierno, ¿no? Y obviamente hay más condiciones de pobreza, ha regresado ¿cómo se llama? Mucho más peligro a Colombia por lo que mencioné anteriormente, todas estas cosas. Y en estas protestas se ha hecho mucho peor la cosa y esas son las imágenes que está dando vuelta al mundo porque hay mucha violencia de parte del gobierno, hay mucha violencia, debe de haber de otros grupos, como es normal en todas estas cosas, y incluso hay violación a los derechos humanos. Incluso las Naciones Unidas ha hecho un llamado a la policía en Colombia. No exentamos aquí que haya, claro, intervención de otros grupos, como lo mencionamos, claro que hay otras fuerzas políticas en Colombia, como es la FARC o la guerrilla o los venezolanos mismos, porque muchas de las críticas que leímos Juan Pablo y yo en internet decían eso, ¿no? Como de, no pueden pretender saber todo lo que está pasando en el país. No, pues claro que no, hay una idiosincrasia de lo que pasa en un país, pero lo que sí sabemos y sí leímos y nos informamos es de estas manifestaciones orgánicas que se dieron a través de la gente y los manifestantes de desesperación por el COVID, por el desempleo, por la economía y por la insatisfacción con su gobierno. Sí, sabes que es un buen momento para reflexionar y ver en Latinoamérica cómo está la situación actual, ¿no? O sea, Colombia es el reflejo de lo que también está pasando en otros estados y es voltear a ver y decir, oye, pues solo están exigiendo que se cumplan los derechos humanos, que se respeten y se garanticen. Y por parte de las autoridades pues reciben una respuesta pues muy fuerte, ¿no? Ya, o sea, imágenes muy violentas, muy desgarradoras. Y como dices tú, siempre va a haber otras fuerzas en las que uno puede ver, pues, oye, pues lo están aprovechando para hacer tintes políticos y que se giren otras cosas, pero pues
vaya, es muchísima gente la que está protestando allá, ¿no? O sea, todo, o sea, la gente que conozco de Colombia, todos comparten la misma cosa, ¿no? O sea, no estamos exigiendo más que se cumplan los derechos humanos y no se pasen de lanza. Totalmente de acuerdo. Y me regreso un poco a los primeros capítulos del podcast, en donde hablamos en su momento de países como Guatemala, como Belice, como Chile. O sea, me acuerdo cuando platicábamos de todos esos países, que al final del día era la misma historia. Con diferente cosa. En Chile querían una nueva constitución. En Salvador era porque querían no sé qué derechos. En En Belice el presidente el este que país del presidente, o sea, todos al final del día buscaban algo, ¿no? Entonces leí un post que decía, en Latinoamérica, incluyendo México, se sobrevive, no se vive, ¿no? Y metían el rollo del metro y el narcotráfico y todo lo que se vive en México también. Y es totalmente cierto. Entonces, creo que es súper importante hablar pues, de estas cosas que pasan, ¿no? Es parte de nuestra cultura y parte de lo que vivimos. O sea, también la, lo que pasa con la policía es algo de los latinoamericanos y es parte de la violencia, la violación a los derechos humanos. Hasta hace muy poco se empezó a hablar y a luchar. Entonces, pues es muy importante y es muy importante hoy en día que se hable. Salió en Instagram que están, el mismo Instagram bloqueando muchas de las publicaciones, ¿no? De los videos de Colombia, de usuarios. Entonces, pues sí, o sea, la información es poder. Exactamente, Pau. Y ahorita que sacaste, qué buena memoria tienes, ¿eh? Con esto de los primeros episodios.